Vamos a buscar en el Evangelio de San Juan. Vamos a ver el capítulo 7, verso 37 al verso 39. Sí, amén. San Juan capítulo 7, verso 37 al verso 39. Así dice la Escritura, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Eterno Dios, Padre nuestro, en esta noche te doy gloria. Te alabo y te glorifico y te suplico que por medio de tu palabra nos bendigas a todos. En esta noche ponemos, Señor, nuestra vida en tus manos para que tú la uses. Ponemos, Señor, este mensaje en tus manos para que seas tú enseñándonos por tu palabra. Sé tú el maestro, sé tú el que nos guíes, el que nos dirijas, que nos reveles de tu palabra. En esta hora, gracias por tu pueblo que ya está aquí. Oramos por los que faltan. Te pedimos, Señor, traigas con bien a todo tu pueblo, por favor. Te lo pedimos, te lo suplicamos, en el todopoderoso nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Hemos estado hablando un poco de la neumatología, que es la ciencia que estudia los atributos del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Veíamos por la palabra a Jesucristo y el Espíritu Santo en el nacimiento de Cristo. La relación, ¿verdad?, que ha tenido el Espíritu Santo con nuestro Señor Jesucristo. Amén. En su nacimiento, en su bautismo, en las tentaciones, en el ungimiento de Cristo, en la enseñanza del Señor y en los milagros. Hoy vamos a ver la relación que tiene el Espíritu Santo con Cristo en su muerte. Pero primero vamos a ver la vida de Cristo guiada por el Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 1, 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea,
glorificado por todos. Verso 16, vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo. Entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La vida de Jesús, la obra de Jesús, el ministerio de Jesús, estuvo totalmente respaldado por el Espíritu Santo. Totalmente. El día de ayer que veíamos los milagros del Señor, estudiábamos que Jesús dijo que Él, por el Espíritu de Dios, hacía liberaciones y sanidades. ¿Sí? Y si el Espíritu de Dios, ¿verdad?, era el que actuaba, entonces Jesús dijo: ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En Lucas capítulo 10, en su verso 21, encontramos estos textos que nos dicen: y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrada. Y entonces notamos algo, ¿sí? Que Jesús se regocija, pero se regocija ¿dónde? En el Espíritu. ¿Sí? Jesús se regocija en el Espíritu. Tenemos en Lucas, ¿verdad? Lucas capítulo 1, ¿sí? Verso 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Sí? ¿Regocijarse dónde? En el Espíritu. ¿Sí? Regocijarse en el Espíritu. Claro, obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Obra del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Regocijarse en el Espíritu. El Evangelio de Mateo, Santo es el Señor. Mateo 11, verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrada. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce
conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aleluya. ¿Sí? Entonces, Jesús, alabando al Padre, ¿sí? Porque escondió las cosas de Dios a los sabios y a los entendidos y las reveló a los niños. ¿Sí? Por eso es bien importante hacernos como niños. Bien importante hacernos como niños para poder ver el reino de Dios. Hacernos como niños para entrar al reino de Dios. Hacernos como niños para que las cosas del Padre nos sean reveladas. Y podamos alabar al Padre, Señor del cielo y de la tierra, que esconde sus propósitos de sabios y entendidos y la revela a los niños. El Evangelio de Juan, capítulo 11 de Juan. Gloria a Cristo. Nos dice esto. Dice en el verso 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció como en espíritu y se conmovió. Vea que las manifestaciones del Señor emocionales no eran en el alma, eran en el espíritu. El gozo de Dios era en el espíritu, el gozo del espíritu. ¿Sí? Incluso, ¿verdad? Ver llorando a los judíos, ver llorando a Marta, ver llorando a María, dice que hace que Jesús se estremezca en el espíritu y se conmueva. ¿Sí? Y bueno, pues entonces, verso 35, Jesús llora. No es un sentimiento del alma, sino es un sentimiento del espíritu. ¿Sí? La vida de Cristo, su nacimiento, su bautismo, sus tentaciones, ¿verdad? Sus milagros, sus enseñanzas, ¿verdad? Estaban respaldadas totalmente por el Espíritu Santo. Pero vemos que aún los sentimientos de Jesús estaban manifestados por el Espíritu Santo. Él no se entristecía en el alma, sino en el espíritu, se conmovía en el espíritu. Él no se regocijaba en el alma, él se regocijaba en el espíritu. ¿Sí? Y eso provoca que tú siempre estés bien. El gozo del alma es que todo funcione bien. Pero cuando algo funciona mal, el alma se entristece. El gozo del espíritu es que, aunque todo funciona mal, el espíritu está gozoso. ¿Sí, hermano? A Dios no la gloria.
pasión de Jesús era en el Espíritu. La misericordia del Señor era en el Espíritu. ¿Sí? La vida natural de Jesucristo estaba totalmente dirigida por el Espíritu Santo. ¿Sí? Totalmente. No había una sola fracción del alma de Jesús que no estuviera, ¿verdad?, sometido al Espíritu Santo. ¿Sí? Y bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor, ¿verdad?, nos enseña que su vida en esta tierra y sus sentimientos que nos hace ver la Biblia estaban bajo la guía del Espíritu Santo. Bajo la guía del Espíritu Santo. Eso es algo extraordinario. ¿Sí? Y por eso podemos decir, ¿verdad? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las ha revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Sí, hermano? Podemos decir que nosotros somos bienaventurados porque nuestros ojos ven lo que muchos no han podido ver. ¿Sí? Porque nosotros oímos lo que muchos no han podido oír. Y porque nosotros entendemos lo que muchos no han podido entender. ¿Sí? Y que podemos dar gloria a Dios. Somos bienaventurados, ¿verdad? Porque nosotros tenemos algo que Dios nos dio. ¿Sí? Que nos dio Dios para su gloria. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Porque no envidiamos nada. Amén. Gloria a Cristo. No envidiamos ningún ministerio. Amén. Aleluya. Estamos contentos. Sí, amén, amén. Con todos los ministerios que son de Dios. Sí, amén, aleluya. Dios use la vida de los siervos, de las siervas. Dios nos use de grandes maneras. Sí, amén. Porque nosotros sabemos que también lo que tenemos, lo tenemos de Dios. Sí, amén, ¿Sí? amén. A Dios toda la gloria. Entonces, como dijo el Señor, ¿no? Lo que yo te doy, nadie
contentos, felices de que Dios use a los siervos de Dios, a las siervas de Dios. Que Dios los use, que Dios los use y que los use 1000 veces más, con más poder, con más autoridad, con más unción. ¿Sí? Porque nosotros nos consideramos los más pequeñitos. ¿Sí? No nos consideramos grandes, nos consideramos pequeñitos. ¿Sí? Y vamos a seguir siendo pequeñitos. Porque ya entendimos quién es el que es verdaderamente grande. El grande es Jehová, el digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. De generación a generación celebrarán sus obras y anunciarán sus poderosos hechos. Confiamos en que el Señor nos seguirá abriendo el mar. No va a pasar. Y el Señor nos abrirá el Jordán para entrar a la tierra prometida. Confiamos que el Dios de Elías vive. ¿Sí? Cuando Dios se llevó a Elías, su manto cayó. Eliseo tomó el manto, golpeó las aguas del Jordán y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y las aguas se abrieron. Y el Espíritu del Señor vino sobre Eliseo. Y los profetas vinieron y se postraron delante de él y le dijeron: aquí están los siervos de su Señor. Porque habían entendido que el Espíritu que estaba en Elías había venido sobre Eliseo. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Así que a Dios gracias. Porque el Dios de Elías es el más poderoso, el todopoderoso. El Dios de Elías, el Dios de Eliseo, el Dios de Isaías, el Dios de Jeremías, el Dios de Ezequiel, el Dios de Daniel, Oseas, Amós, Abías, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Sí, el Dios de los profetas. Dios de los profetas, santo su nombre, déjale hablar. ¿Sí? Ese Dios es nuestro Dios. Ese Dios es nuestro Padre. Ese Dios nos revelará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Ese Dios nos instruirá, nos enseñará como el Padre enseña a su Hijo. Ese es el Dios que alabamos y bendecimos en esta casa de oración. Y creemos que Él tiene grandes cosas para ti, para mí y para nuestros seres queridos. Y creemos que en el nombre de Jesús tendremos siempre victoria. Todo en el nombre de Jesucristo. La vida de Jesús es extraordinaria. Es maravillosa la vida de Jesús.
Nos habla la Biblia que Él, sus emociones eran en el espíritu. En el espíritu, algo que salía de más adentro. Sí. Y eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Que no sea nuestra alma, sino sea nuestro espíritu. Imagínate que nos regocijamos en el espíritu. Piense usted cómo es tener el gozo del Espíritu Santo, el regocijo del Espíritu Santo, ¿sí? Y exclamar esta palabra, ¿no? Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. O sea, algo que sale así natural, ¿no? El Espíritu está obrando dentro de nosotros y entonces nuestra alabanza es algo que no puede quedarse callado. O sea, si el Espíritu está obrando, no puedes quedarte callado. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Sí? ¿Sí? Gloria al Señor. Y por eso, ¿verdad? Cuando el Espíritu actúa en la vida de cualquier persona, siempre se va a manifestar alabanza al Padre. Siempre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrada. Y tenemos una promesa bien grande en el verso 22 de Lucas 10. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que bienaventurados, porque tú ves lo que muchos no ven. Porque has oído lo que muchos no han oído. Porque has entendido lo que muchos no han entendido. Bienaventurados. Bienaventurados tus ojos que ven lo que muchos quisieron ver y no lo vieron. Oír lo que tú oyes, no lo vieron. A Dios la gloria, porque somos un pueblo bienaventurado. Somos un pueblo bienaventurado. A Dios la gloria. Al Padre de toda la gloria, a Jesucristo toda la gloria. Y que el Señor haga en nosotros conforme su beneplácito y su propósito. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La vida de Jesús, dirigida y respaldada por el Espíritu Santo hasta su muerte. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno
se ofreció a sí mismo sin mancha de Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. ¿Sí? Hasta la muerte estuvo presente el Espíritu Santo en la vida de Cristo. Y sorprendentemente estuvo presente en su resurrección. Romanos 8:11. Toda la vida de Jesús guiada por el Espíritu Santo, claro, su resurrección tenía que estar presente el Espíritu Santo. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo estuvo presente en el nacimiento de Cristo, en el bautismo de Cristo, en las tentaciones de Cristo, en el ungimiento de Cristo, en la enseñanza de Cristo, en los milagros de Cristo, en la vida de Cristo, en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. No hubo una sola etapa de la vida de Jesús que no estuviera guardado, dirigido, protegido y respaldado por el Espíritu Santo. El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Vemos que Jesús da mandamientos por el Espíritu Santo, dice la Biblia, antes de subir a la presencia del Padre. Vea el libro de Hechos, capítulo 1. Hechos 1:1, verso 2. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. La Biblia nos dice que antes de que Jesús fuera recibido arriba, dio mandamientos, dice, por el Espíritu Santo. A los apóstoles que había escogido. Y dice por ahí que les da esas instrucciones. Verso 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús estuvo apareciéndose, pero el propósito era hablarles acerca del reino de Dios. Pero todos esos mandamientos dice que los estaba dando por el Espíritu Santo. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí?
Y es claro que cuando sean llenos del Espíritu Santo van a tener que testificar a judíos, a los de Samaria, que eran judíos y gentiles, y a los gentiles, que eran gentiles. ¿Sí? De eso vamos a hablar en unas clases posteriores. Cómo todo se va acomodando de acuerdo a la enseñanza. Porque la cosecha que recogía el pueblo de Israel, ¿sí? El Señor decía que no recogieran todo. Les ordenaba, no recojan todo. Dejarán para el pobre y dejarán para el extranjero. ¿Sí? Entonces la cosecha, ¿sí?, era para el pueblo de Israel, era para los pobres y para los extranjeros. ¿Sí? Entonces, si tú estudias, el derramamiento del Espíritu Santo primero se le da al pueblo de Israel. Posteriormente se le da a los de Samaria y posteriormente se le da a los gentiles. Por eso ya que estamos aquí en Hechos, Gloria a Cristo. ¿sí?, el capítulo 8 de Hechos, su verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran gozo en aquella ciudad. ¿Sí? Por ahí mismo del capítulo 8, el verso 14, nos dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque no había aún descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Toda la cosecha no era para Israel. La mayoría de la cosecha era para Israel. La mayoría. Ellos eran los dueños del campo, segaban los campos, ¿sí? Pero Dios les había ordenado que no segaran sin dejar nada. Entonces, ejemplo, vengo segando aquí, ¿sí? Si ya di un paso acá y que se me quedó un fruto aquí atrás, ese ya no lo puedo ver. O si se cayó, ahí se quedó. O sea, no podían hacer esto. Se me olvidó esto. Era para el pobre y para el extranjero. O es como en Morelos. En Morelos recogen el elote, pero dejan, tal vez sea el que está más tierno, ¿no? Pero ese ya no lo recogen. Los más Dejan chiquitos. mucho elote. Ajá. Bien. Pero sí recogen elote, igual el ejote, la cebolla.
que Israel. O sea, es una realidad. Porque ellos eran los dueños del campo. Sí. Pero Dios decía, pero dejen para el pobre. Y dejen para los extranjeros. Entonces el derramamiento del Espíritu Santo iba a venir primero sobre la nación de Israel. Y luego iba a ir sobre Samaria, porque por eso Jesús dijo, Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y yo me imagino que cuando ellos oyeron que hasta lo último de la tierra, ellos pensaron solo en Israel. Ellos no pensaron en los gentiles. De verdad no pensaron en ellos. Cuando ellos oyeron hasta el último de la tierra, dijeron, es que tenemos que ir a todo el pueblo judío que está disperso en toda la tierra. Pero sorprendentemente, Dios visita a Pedro y le da la visión. Y le dice que tiene que ir a la casa de Cornelio, a un gentil. ¿Sí? Y entonces, todo lo guía el Espíritu Santo. La visión, hablando del Espíritu Santo, 3 hombres te buscan, no dudes en ir con ellos. Yo los he enviado. ¿Sí? Entonces, iglesia de Dios, los mandamientos que Jesús da antes de ser recibido arriba son ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Y también vamos a estudiar un poco sobre las arras de la herencia. ¿Sí? Vamos a estudiar un poco sobre eso. Y yo me pongo a pensar que como los extranjeros somos nosotros, me pongo a pensar que los extranjeros somos nosotros, ¿sí? Y de verdad me pongo a pensar y digo, pues ¿qué tanto nos dejaría Israel de la cosecha? ¿Y qué tanto nos dejarían los de Samaria? ¿Sí? Hagan de cuenta que pues a nosotros nos tocó ya el último, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, hermano? ¿Ah? Pero díganme una cosa, ¿cómo nos ha ido con el Espíritu Santo? ¿Verdad que sí? ¿Cómo nos ha ido? De maravilla. ¿Sí, hermano? Súper bien, exacto. Al nombre de Jesucristo, toda la gloria. Qué bendición, hermanos. Y si las arras son un anticipo, ¿qué será la herencia completa? Si lo que tenemos del Espíritu Santo solo es un anticipo, solo es un anticipo. Gloria a Dios. Pero sorprendentemente, lo que no pasó con los judíos ni con los samaritanos, pasó con los gentiles. El sistema era judíos y samaritanos. Primero los judíos bautizados en agua. ¿Sí? Habían aceptado a Jesús y fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. En Samaria aceptaron a Jesús, fueron bautizados en agua, vinieron los apóstoles, les impusieron las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero con los gentiles aceptan a Jesús
Son bautizados por el Espíritu Santo primero y luego por agua. Lo que nunca pasó con los judíos, pasó con el pueblo gentil. Antes de que fueran bautizados en agua, fueron bautizados primero por el Espíritu Santo. Y Pedro ya no le quedó nada, porque dijo, ¿cómo puede ser posible? ¿Verdad que el mismo Espíritu Santo que nos fue dado a nosotros, se les está tratando a ellos? Entonces es necesario que los bauticemos también en agua, ¿sabes? Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y por eso ciertamente los últimos siempre van a ser los primeros. Gloria a Dios. Nos tocó lo último, pero nos está yendo muy súper. Sí. Y como Dios nos da el Espíritu por venir, Aleluya a Dios, amén, y a Cristo. así que, iglesia, llenémonos del Espíritu Santo. Jesucristo merece toda la gloria. El Espíritu Santo está aquí para glorificar a Jesucristo. San Juan 16:1. Gloria al Señor. San Juan 16:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el Espíritu Santo, ¿verdad?, va a glorificar a Jesucristo. El Espíritu Santo va a traer convicción. ¿Sí? Verso 8, cuando Él venga, convencerá. Convicción. Qué importante es la convicción. Cuando tú estás convencido, ¿sí? O sea, no estás aquí como un simpatizante del Evangelio. Es que sí me gusta, pero no tienes convicción. Todavía no hay convicción en ti. Pero ¿qué pasa cuando ya hay convicción? Es que
convicción de que lo que se predica en la Biblia es verdad. Sí, amén. Él te trae esa convicción. Yo recuerdo que cuando empecé a oír el Evangelio, pues yo sí me sorprendía porque decía, poco así. Nunca nos enseñaron la Biblia. Yo de los mensajes que me acuerdo en la iglesia católica, porque iba cada 8 días, uno de ellos era, y Jesús multiplicó el pan. Amén, esto es palabra de Dios, ya estuvo con eso. Era todo lo que nos daban. Sí, amén. Ya, esa era la palabra. Y todos, amén. Sí, o sea, Sí, así era. así era, pues. Entonces yo llego a un lugar donde empiezo a aplicar la Biblia. Y la cosa es que no empiezo a decir, no, eso no es cierto, eso. No, algo me decía, eso sí es cierto. Gloria a Dios. O sea, el Espíritu Santo me estaba dando convicción. Sí, amén. Convicción. Gloria a Dios. Por eso cuando el primer mensaje oí, los borrachos dentro de la red, hasta brinqué. Dije, pero ¿por qué no? Y lo leí ahí y dije, pues sí, aquí dice. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Decía yo. Tampoco me he dicho nada, que si entramos, que. Pero no, el Espíritu Santo me dio convicción que no iba a entrar. Gloria a Dios. Y tuve que ir a Dios y decirle, no, pues es que yo no puedo dejar de tomar, ayúdame. Y fue el Señor el que me quitó ese vicio. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Seguí yendo a la iglesia, pero ya no tomaba. Gloria a Dios. Y como no habían dicho nada del cigarrillo, pues seguía fumando. Salía del templo y me echaba mis cigarros saliendo ahí de la puerta del templo. Luego sacaba mi cajetilla de cigarros, mis Marlboro, y órale, uno a mi esposa, otro a mí, y ahí vamos a sacar, ¿qué tal? No, todavía no me acuerdo. ¿Sí? Pero en otro mensaje dicen que tampoco se valía fumar. Dije, santo Dios. Pues también tuvimos que venir al Señor. Sí, amén. Y el Señor también nos lo quitó. Sí, amén. Gloria a Dios. O sea, porque hubo convicción. Pero en el caso de mi esposa, ella siguió fumando. Yo dejé de fumar ella. Fumaba a escondidas mío. Pero cuando te da convicción, entonces el Señor te va quitando las cosas. Amén. Las cosas malas. ¿Sí? Sí, amén. Entonces, te da convicción de pecado, te da convicción de justicia y te da convicción de juicio. Y cuando lees Hechos 4:12, que dice, y en ningún otro hay salvación, Sí, amén. ¿sí? Amén, amén. O sea, así, en ningún otro hay salvación. Amén, amén. Gloria a Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces te quedas sorprendido porque dices, entonces, ¿cómo? O sea, solo en Jesús, solo en Sí, Jesús. amén. Gloria a Dios. Solo en Jesucristo. Solo Jesucristo da salvación. Solo Jesucristo da salvación. Solo Jesucristo da salvación.
Por eso la segunda carta a Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas aquí son hechas nuevas. Por eso, iglesia de Dios, el Espíritu Santo vino a glorificar a Jesucristo, a dar testimonio de Jesucristo, a honrar a Jesucristo, a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, a dar convicción, ¿sí? A dar convicción, a dar regeneración, a dar, ¿verdad?, un nuevo nacimiento, a dar mandamientos, y no solo dar los mandamientos, sino darnos la fuerza para cumplir los mandamientos. Como dice Romanos 8:1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si tenemos al Espíritu del Señor, entonces tenemos a Jesucristo, ¿sí? Y el Espíritu Santo nos muestra la grandeza del Padre y la grandeza de Jesucristo. ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a dejar que el Señor nos bendiga. Padre, aquí estamos. Entendemos, Señor, que el Espíritu Santo no es una energía, una fuerza que no tiene personalidad propia. Creemos que el Espíritu Santo es una persona que posee inteligencia propia, que posee sentimientos, que posee voluntad propia. Y entendemos, Señor, que el Espíritu Santo dirige nuestra vida. Creemos que el Espíritu Santo posee los atributos de Dios, como es la eternidad, la gloria, la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia. Sabemos por la palabra que el Padre no es el Hijo. Sabemos por la palabra que el Hijo no es el Padre. Y sabemos por la palabra que el Padre no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo. Sino que cada persona que habla la Biblia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son tres personas y un solo Dios, como nos lo enseña Deuteronomio 6:4.
4 y Mateo 28, 19. El Padre envió al Hijo para morir por nuestros pecados y el Espíritu Santo trae convicción de pecados. El Espíritu Santo ha sido enviado por el Padre y ha sido enviado por el Hijo. Hemos aprendido, Señor, que el Espíritu Santo posee poder, posee conocimiento, que es la fuente del amor cristiano, que habla, intercede, testifica, ordena, supervisa, guía y enseña. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, pedimos que el Espíritu Santo de Dios interceda por nosotros, testifique, supervise, guíe y nos enseñe quién es Jesús, que nos enseñe el poder de Jesús en la cruz. Como dice la alabanza, revélanos tu gloria, revélanos tu gloria. En esta hora, Santo Dios, creemos que tú, Señor, nos diste un consolador y ese consolador es el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo es el Espíritu de la promesa, que es el Espíritu de poder, el Espíritu de verdad. Y que Él trae regeneración, trae transformación, trae resurrección y salvación al pueblo de Dios. Hemos aprendido que el Espíritu Santo debe de ser reconocido como Dios, como lo establece la Gran Comisión. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él debe ser reconocido como Dios, como lo establece la bendición apostólica, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Tiene que ser reconocido como Dios, como lo designa, lo establece la designación apostólica. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Él tiene que ser reconocido como Dios, como lo establece la administración de la iglesia, acerca de los dones, ministerios y operaciones milagrosas de Dios. Desde el Antiguo Testamento, Él ha actuado sobre los escogidos de Dios, ha venido sobre los ancianos, sobre los jueces, sobre los reyes, sobre los sacerdotes, sobre los profetas, sobre el tabernáculo, el templo, aún sobre el mismo Mesías. Y por eso hoy, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús una doble porción del Espíritu Santo. Señor, te lo estamos pidiendo en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a recoger la ofrenda para poder ir a casa.